Qué maravilloso mensaje para iniciar esta semana con toda la actitud, todas las ganas, toda la fuerza. Saber que el Señor camina con nosotros, saber que el Señor siempre nos habla a través de mensajes, a través de devocional, a través de su palabra, pero siempre nos habla. Lo que necesitamos es tener siempre nuestro corazón y nuestros oídos disponibles, pendientes de todo lo que Él nos quiere decir todos los días. Como esa descripción, lo que él acabó de narrar, el pastor William, me llama mucho la atención. Voy a decir por qué, porque esa frase de todo obra para bien a los que aman a Dios, lo escuchamos normalmente en esos momentos donde uno espera cualquier otra frase y normalmente, o no sé, suena como a frase de cajón, como les he dicho en algún momento. Y en esos momentos difíciles, esa frase para personas que no tienen fe, yo he visto que da como hasta rabia. Está como hasta rabia. Hace poquito, o bueno, una amiga está pasando un proceso con su mamá un poco fuerte, o más bien fuerte, y puso en Instagram que ya estaba cansada de que le dijeran eso, de que por favor no le dijeran más eso, que no sabía, que muchos no sabían que era tener un familiar enfermo. Y bueno, es cierto, no sabemos por la situación que esté pasando muchas personas, pero no se trata de entender, se trata de tener fe, de esperar, porque si es verdad, Él todo lo hace por amor a nosotros. Él todo lo que hace está como totalmente detallado. Lo que pasa es que nosotros no entendemos o a veces no tenemos la suficiente fe para entender. O tenemos mucha fe cuando no están pasando las cosas, pero no tenemos mucha fe cuando empiezan a suceder. Entonces, así suena frase de cajón. Tenemos que entender que todo lo que nos pasa es para bien. Sobre todo los que amamos a Dios, nos van a pasar muchas situaciones porque nuestra fe va a ser probada. Porque no es solamente decir, Señor, yo te amo, Señor, yo confío en ti, Señor, eso, pero en el momento de la prueba no hacerlo. Probablemente cuando estemos nuevamente en alguna situación vayamos a tener otra prueba para probar nuestra fe, para probar esas palabras que estamos diciendo. Pero lo que tenemos que tener claro es que Él tiene el control. Así no lo entendamos, así no lo creamos. Pero lo único que nos pide Dios es que tengamos fe en Él. Es lo único que nos pide. Así que si estamos atravesando por un momento difícil, démosle gracias a Dios. Y esa frase de cajón, tatuémonosla en el corazón. Todas las cosas nos salen para bien. Todo lo que nosotros hayamos vivido, muchachos, nos ha servido para estar acá en este momento. Nos ha servido para estar pegados a Dios. Eso es una bendición, porque hay muchas personas que ni siquiera tienen esa oportunidad. Hay muchas personas que no conocen a Dios. Y hay situaciones y momentos difíciles que nos han llevado a los pies de Cristo. Yo creo que todos en algún momento hemos pasado por eso, todos en algún momento, en un momento difícil, hemos ido a orar fuerte, a clamar fuerte, a pedirle al Señor, mejor dicho, misericordia, y no hemos vuelto a salir de sus brazos. Yo siempre digo, bendito el momento en que me lleva a los pies de Cristo. Siempre voy a dar gracias por eso, porque han sido milagros en nuestra vida. Hemos tenido milagros en nuestras vidas. Tal vez no nos damos cuenta, pero poder estar juntos, poder despertarnos, poder hacer lo que hacemos hoy, poder caminar, poder respirar, es un milagro que recibimos todos los días. El Señor es hermoso. Hay momentos en que nosotros, momentos en nuestras vidas que no hay como explicación. Y uno dice, esta situación no encaja, o este proceso no lo debería estar viviendo yo, o una carga que parece injusta. Y muchas veces pensamos, bueno, pero ¿qué es lo que está pasando, pues? ¿Por qué está pasando esto? ¿Qué hice mal? Y hemos llegado hasta decir, ¿acaso Dios se olvidó de mí? Pero ahí viene un milagro grandísimo, donde también no entendemos, no sabemos cómo sucedió. Y hasta decimos, mira, Dios se acordó de mí, totalmente distinto a lo que dijimos en el primer momento. Nos damos cuenta que el Señor ha hecho algo que es como inexplicable. Y hay un ejemplo en la Biblia muy claro, en Juan 9:3. Dice, Jesús respondió,
No es que éste pecó, ni sus padres, sino para que las obras se manifiesten en él. ¿Cómo así? ¿Qué pasó? El Señor nos estaba contando acerca de un ciego de nacimiento, una persona que nunca había visto. Y todos le preguntaban a Jesús que quién había pecado, si sus padres, si lo que estaba pasando con él era generacional, si él mismo había pecado, sus abuelos, sus antepasados. Y Jesús les dijo, no, 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 que no pecó ninguno. Bueno, todos pecaron, ¿cierto? Pero no está pasando la ceguera de él de nacimiento porque haya pasado eso. Está pasando eso o le pasó eso para que Dios se glorificara en este momento en él. Entonces, miren muchachos, tal vez sea difícil entender, o bueno, tal vez sea fácil para algunos, pero no necesariamente una situación nos marca a nosotros nuestra vida. No necesariamente una temporada o un momento difícil pasó o está sucediendo porque Dios tiene algo que castigarnos o en la vida tiene algo que castigarnos o está el demonio atacando. No, no. Muchas veces suceden estas cosas para que Dios se gloríe en la vida de nosotros, para que todos vean lo que Dios puede hacer a través de nosotros. Y un ejemplo muy claro es este ciego, porque en ese tiempo eran totalmente humillados. Alguien que tuviera una enfermedad o una discapacidad era humillado. Y más por los fariseos, los que sabían y conocían la palabra de Dios arriba y abajo, en la parte teórica. Entonces ellos juzgaban y decían, usted fue porque sus padres pecaron. Y pasaban por el lado de ellos y los escupían. Pero ¿qué hace Jesús en el caso del ciego? Sencillamente escupe la tierra, coge el barro, coge la arena y lo forma como barro y se lo unta en los ojos. Y él empieza a ver. ¿Qué quería que pasara Dios en ese momento? Ese muchacho que había nacido ciego estaba preparando todo el camino para que se glorificara a Dios en él a través de Jesús, para que Jesús hiciera lo que hizo y todo el mundo viera el milagro que hizo. Así nos pasa a nosotros, muchachos, y nos puede pasar, y tal vez nos ha pasado. El Señor se ha manifestado en nuestras vidas, o se va a manifestar a través de una situación difícil. La gente va a ver cómo salimos de esas situaciones difíciles. Porque no es, esos momentos difíciles no quiere decir que estamos enterrados y que Dios se olvidó de nosotros. No, ahí va a existir un milagro si creemos y confiamos en Él. En que Jesús con ese ciego o a través de ese ciego rompió la forma de pensar. Él no buscó culpables. Él no señaló errores, no empezó a buscar el pasado. Él dio una respuesta diferente y dijo, es para que Dios se glorifique en Él y a partir de ahora va a empezar a ver. Y le unta los ojos con el barro. Y eso cambia a todo muchacho, ¿cierto? Porque una cosa es todo el mundo criticándolo a uno, todo el mundo encima por el problema, uy, pero este no es el creyente, uy, pero este. Pero los que esperamos en Dios, como decía el mensaje del pastor William, todas las cosas nos salen para bien. Hay cosas que no son castigos, no son abandono, no son errores. Así lo pensemos, uy, Dios se olvidó de mí. No, muchas veces esas situaciones son necesarias para que Dios se manifieste en todo lo que hacemos. Nuestra vida puede ser como ese escenario donde Dios quiere mostrarse a los demás y tenemos que estar dispuestos, porque Él tiene grandes cosas para nosotros y nuestra vida es de Él y nosotros dependemos de Él. Y allí es donde vienen los milagros, las cosas que definitivamente no podemos entender. No sé si a alguien le ha pasado que uno dice, uy, pero ¿cómo va a suceder esto? Sí, era imposible que sucediera. Un cáncer sanado, una enfermedad sanada, un trabajo nuevo, un ascenso. Y uno dice, pero ¿por qué me podía pasar eso? Eso no podía pasar. Tantas cosas que el Señor nos muestra diariamente. ¿Y saben qué es un milagro? Un milagro es cuando Dios interviene, donde ya nosotros no podemos hacer nada y donde no encontramos la explicación, cuando ya no hay lógica, cuando ya nuestras propias fuerzas no alcanzan.
Cuando las respuestas no aparecen, allí comienza toda esa parte de los milagros y empiezan a formarse los milagros y queda uno con la boca abierta, ¿cierto? Y ese milagro sirve para nosotros llevar ese testimonio a los demás y uno decir, yo obtuve un milagro, Dios hizo un milagro en mi vida. Y ahí es donde se empieza a manifestar Él, donde podemos decir, es que ese testimonio sirvió para el cambio de vida de alguien más. Y créanme, muchachos, porque con la historia del ciego, porque el ciego después de eso creyó en Dios, creyó en Jesús y lo empezó a seguir, porque lo siguió por mucho tiempo, entregó su vida al Señor. Ahí nos damos cuenta de algo, de que muchas veces pensamos que el milagro solamente es como para sanar la parte física, como pasó con el ciego, como de pronto ha pasado con un familiar o alguien que conozcamos. Pero cuando vamos un poquito más allá y nos damos cuenta que el ciego empezó a seguir a Jesús, nos damos cuenta que el milagro también cambia corazones, que el Señor primero quiere trabajar con nosotros por dentro, antes de sanar nuestra parte física. Él quiere restaurar nuestro corazón, quiere restaurar nuestra familia, quiere restaurar nuestra mente. Él quiere restaurar todo, pero trabaja con nosotros desde adentro. Debemos creerle. Hay cosas que nosotros no podemos hacer, cosas que nosotros no podemos provocar, cosas que no están al alcance de nuestras manos, que solamente Dios lo puede hacer. Y hemos tenido oraciones donde decimos, Señor, solo tú, porque aquí ya no hay nada más que hacer. Y el Señor ha respondido. Y tal vez no siempre entendamos el proceso del milagro, pero eso no significa que Dios no esté orando. Es que ese ejemplo está muy claro en el ciego. Toda su vida no había podido ver y no había podido entender tanto que llegó a decir, si Jesús, si Dios estaba con él. Y aparece el mismo Jesús porque él le gritó, Jesús, y él fue, ¿cómo así? Usted no me conoce, no me ha visto y tiene fe. Muchachos, así puede ser. De pronto alguien acá nunca ha tenido ese encuentro con Jesús. Tal vez alguien acá ha escuchado mucho de Él, tal vez ahora, pero su vida de pronto no ha tenido ese cambio como ese encuentro con Jesús. Y puede que se sienta cansado, confundido, de pronto sin respuestas. ¿Saben qué puede pasar ahí? Puede ser el comienzo de un milagro. ¿Cómo así, André? Si no he sentido esa transformación, si no he sentido ese encuentro con Dios, ¿cómo puede haber un milagro? Dios obra en las situaciones que nosotros, o en las situaciones que menos esperamos o pensamos. Así son los milagros, no los entendemos, pero Jesús es tan grande, tan hermoso. Él obra diariamente en nuestra vida, solamente tenemos que entregarnos a Él. Solamente tenemos que rendir nuestro corazón a Él. Entender que sin Él nada somos y esperar en Él. Sé que es difícil y tal vez queramos la respuesta ya, pero el Señor primero va a trabajar con nosotros desde adentro antes de tener el milagro. Tenemos que tener un corazón dispuesto a que trabaje en nosotros. A veces pensamos que la situación que estamos viendo es el final y resulta que apenas es el comienzo del milagro. Pero tenemos que entender es que el milagro no comienza viendo, el milagro comienza creyendo. El milagro comienza cuando decidimos confiar. Porque la fe tal vez no es que explique el milagro, es que yo tengo mucha fe y ahora entiendo el milagro, no. La fe, ¿saben qué hace? Activa el milagro. Cuando Dios ve la fe en nosotros, activa el milagro. Y no necesitamos tener todas las respuestas. Necesitamos tener un corazón disponible, dispuesto a esta verdad. Dios todos los días de milagros y no se ha olvidado de ninguno de nosotros. Hay que apegarnos de Él, a creerle, a amarlo, a confiar. Que Él va a hacer todo perfecto para la vida de cada uno de los que estamos acá y de las personas que amamos. Solo tenemos que confiar.
Así que Padre, nos presentamos delante de ti por medio de tu Hijo Jesucristo. Queremos darte gracias por un día más de vida, Señor. Gracias por este devocional donde nos aterriza un poco, donde, Señor, nos dice, o más bien nos dices, lo que debemos hacer. Confiar. Confiar en tu palabra, confiar en ti, esperar esos milagros que tanto necesitamos porque van a llegar. Porque tú eres nuestro Dios, nuestro Rey, nuestro Señor. Y toda nuestra confianza está plena, está puesta en ti. En nadie más podríamos tener, Señor, esa confianza. Está puesta directa en ti, Padre de la Gloria. Tú eres nuestro Dios, nuestro Señor. Hoy dejamos a un lado las preguntas, Padre, y acercamos nuestro corazón a ti. Hoy nos pegamos a ti, Señor. Así hayan cosas que no entendamos, situaciones, Señor, que no entendamos. Hoy decidimos creer, Padre. Tú sigues obrando, tú nos sigues amando. Y todo lo que tú haces, Señor, es para bien de nosotros. Creemos, Señor. Esta semana empezamos con eso, Dios, con ese pensamiento de creemos todas las cosas que tú puedes hacer por nosotros. Y sabemos que todo, absolutamente todo, Señor, va a salir bien, porque tú eres el dueño de nuestra vida. Así que colocamos nuestras familias en tus manos, Señor, nuestra vida, la salud, los proyectos, nuestra relación contigo, nuestras familias. Ponemos todo en tus manos, Señor, para que tú seas cubriéndolos, para que seas bendiciéndolos, para que seas, Señor, colocando una protección sobre ellos, sobre nosotros, y que siempre, Señor, podamos caminar contigo y creyendo en ti. Colocamos este día, Señor, esta semana que inicia en tus manos y oramos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.